Hola a todos, buenas noches. 12 de enero de 2023, una nueva sesión de puro cuento. Vicky, tienes la palabra. Listo, mi Vicky, puedes comenzar. Muchas gracias, Nati. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a leer un cuento de Julio Cortázar. ¿Ahí me Sí, te escuchan bien? escuchamos Y bien. me ven bien. Sí. Entonces, vamos a Muy leer bien. un cuento de Julio Cortázar que se llama Carta a una señorita en París. Este libro fue publicado en 1951 en el libro Bestiario de Julio Cortázar. Entonces, voy a empezar. André, yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle Suipacha, no tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta en las más finas mallas del aire, esas que en su casa preservan la música de la lavanda, el aletear de un cisne con polvos, el juego del violín y la viola en el cuarteto de Rará. Me es amargo entrar en un ámbito donde alguien que vive bellamente lo ha dispuesto todo como una reiteración visible de su alma. Aquí los libros, de un lado en español, del otro en francés e inglés, allí los almohadones verdes, en este preciso sitio, en la mesita, el cenicero de cristal que parece el corte de una pompa de jabón, y siempre un perfume, un sonido, un crecer de plantas, una fotografía del amigo muerto, ritual de bandejas con té y tenacillas de azúcar. Ah, querida André, qué difícil oponerse, aún aceptándolo con entera sumisión, del propio ser al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia. Cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro extremo de la mesa, ponerla allí simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado, al alcance de la mano, donde habrán de estar. Mover esa tacita vale por un horrible ojo inesperado en medio de una modulación de os en fan, como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo con el mismo espantoso chicotazo en el instante más callado de una sinfonía de Mozart. Mover esa tacita altera el juego de relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma, con el alma entera de la casa y su habitante lejana. Y yo no puedo acercar los dedos a un libro, ceñir apenas el cono de luz de una lámpara, destapar la caja de música sin que un sentimiento de ultraje y desafío me pase por los ojos como un bando de gorriones. Usted sabe por qué vino a su casa, a su quieto salón solicitado de mediodía. Todo parece tan natural como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a París, yo me quedé con el departamento de la calle Suipacha. Elaboramos un simple y satisfactorio plan de mutua convivencia hasta que septiembre la traiga de nuevo a Buenos Aires y me lance a mí a alguna otra casa donde quizás... Pero no le escribo por esto. Esta carta se la envío a causa de los conejitos. Me parece justo enterarla y porque me gusta escribir cartas y tal vez porque llueve. Me mudé el jueves pasado a las 5 de la tarde entre niebla y hastío. He cerrado tantas maletas en mi vida, me he pasado tantas horas haciendo equipajes que no llevaban a ninguna parte. El jueves fue un día lleno de sombras y correas, porque cuando yo veo las correas de las valijas es como si viera sombras, elementos de un látigo que me azota indirectamente, de la manera más sutil y más horrible. Pero hice las maletas, avisé a la mucama que vendría a instalarme y subí en el ascensor. Justo entre el primero y segundo piso sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes. No crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a Amor, explicarle a me la gente robaron que un de mes en cuando el en cuando vomita calendario. un conejito. Como siempre, me ha sucedido estando a solas, guardaba el hecho igual que se Junio, guardan tantas constancias de lo que acaece o hace uno en el azul, acaecer pa. en la privacidad total. No me lo reproche, André, no me lo reproche. De cuando en cuando me ocurre vomitar un conejito. No es razón para no vivir en cualquier casa, no es razón para que uno tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callándose. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo los dedos en la boca como una pinza abierta y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que se sube como una efervescencia de sal de fruta. Todo es veloz e higiénico, transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. El conejito parece contento, es un conejito normal y perfecto, solo que muy pequeño,
pequeño como un conejillo de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito. Me lo pongo en la palma de la mano, le alzo la pelusa con una caricia de los dedos. El conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esta trituración silenciosa y cosquilleante el hocico de un conejo contra la piel de una mano. Busca de comer y entonces yo hablo de cuando esto ocurría en mi casa de las afueras, lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece el trébol que a propósito he sembrado. El conejito alza alto sus orejas, envuelve un trébol tierno con un veloz molinete del hocico y yo sé que puedo dejarlo e irme, continuar por un tiempo una vida no distinta a la de tantos que compran sus conejos en las granjas. Entre el primero y segundo piso, André, como un anuncio de lo que sería mi vida en su casa, supe que iba a vomitar un conejito. Enseguida tuve miedo o extrañeza, no, miedo de la misma extrañeza, acaso, porque antes de dejar mi casa, solo 2 días antes, habíamos vomitado un conejito y estaba seguro por un mes, por 5 semanas, tal vez 6 con un poco de suerte. Mire usted, yo tenía perfectamente resuelto el problema de los conejitos. Sembraba trébol en el balcón de mi otra casa, vomitaba un conejito, lo ponía en el trébol y al cabo de un mes, cuando sospechaba que de un momento a otro, entonces regalaba el conejo ya crecido a la señora de Molina, que creía en un hobby y se callaba. Ya en otra maceta venía creciendo un trébol tierno y propicio. Yo aguardaba sin preocupación la mañana en que la cosquilla de una pelusa subiendo me cerraba la garganta y el nuevo conejito repetía desde esa hora la vida y las costumbres del anterior. Las costumbres, André, son formas concretas del ritmo, son la cuota del ritmo que nos ayuda a vivir. No era tan terrible vomitar conejitos una vez que se había entrado en el ciclo invariable, en el método. Usted querrá saber por qué todo este trabajo, por qué todo ese trébol y la señora de Molina. Hubiera sido preferible matar enseguida al conejito y, tendría usted que vomitar tan solo uno, tomarlo con los dedos y ponérselo en la mano abierta, adherido aún a usted por el acto mismo, por el aura inefable de su proximidad apenas rota. Un mes distancia tanto, un mes es tamaño, largos pelos, saltos, ojos salvajes, diferencia absoluta, André. Un mes es un conejo, hace de veras a un conejo, pero el minuto inicial, cuando el copo tibio y bullente encubre una presencia inajenable, como un poema en los primeros minutos, el fruto de una noche de idumea, tan de uno que uno mismo, y después tan no uno, tan aislado y distante, en su llano mundo blanco, tamaño carne. Me decidí con todo a matar el conejito apenas naciera. Yo viviría 4 meses en su casa, 4, quizá con suerte, 3 cucharadas de alcohol en el hocico. ¿Sabe usted que la misericordia permite matar instantáneamente a un conejito dándole a beber una cucharada de alcohol? Su carne sabe luego mejor, dicen aunque yo 3 o 4 cucharadas de alcohol, luego el cuarto de baño o un piquete sumándose a los desechos. Al cruzar el tercer piso, el conejito se movía en mi mano abierta. Sara esperaba arriba para ayudarme a entrar las valijas. ¿Cómo explicarle que un capricho? ¿Una tienda de animales? Envolví el conejito en mi pañuelo, lo puse en el bolsillo del sobretodo, dejando el sobretodo suelto para no oprimirlo. Apenas se movía. Su menuda conciencia debía estarle revelando hechos importantes, que la vida es un movimiento hacia arriba con un clic final, y que es también un cielo bajo, blanco, envolviente y oliendo a lavanda, en el fondo de un pozo tibio. Sara no vio nada. La fascinaba demasiado el arduo problema de ajustar su sentido del orden a mi vajilla ropero, mis papeles y mi displicencia ante sus elaboradas explicaciones, donde abunda la expresión, por ejemplo. Apenas pude me encerré en el baño, matarlo ahora. Una fina zona de calor rodeaba el pañuelo. El conejito era blanquísimo y creo que más lindo que los otros. No me miraba, solamente bullía y estaba contento, lo que era el más horrible modo de mirar. Lo encerré en el botiquín vacío y me volví para desempacar, desorientado, pero no infeliz, no culpable, no jabonándome las manos para quitarles una última convulsión. Comprendí que no podía matar, pero esa misma noche vomité un conejito negro. Y 2 días después, uno blanco, y a la cuarta noche, un conejito gris.
Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio, con la gran puerta que se abre generosa, las tablas vacías a la espera de mi ropa. Ahora los tengo ahí dentro. ¿Verdad que parece imposible? Ni Sara lo creería, porque Sara nada sospecha. Y el que no sospeche nada procede de mi horrible tarea, una tarea que se lleva mis días y mis noches en un solo golpe de rastrillo, y me va calcinando por dentro y endureciendo como esa estrella de mar que ha puesto usted sobre la bañera, y que a cada baño parece llenarle a uno el cuerpo de sal y azotes de sol y grandes rumores de profundidad. De día duermen, hay 10, de día duermen, con la puerta cerrada, el armario es una noche diurna solamente para ellos. Allí duermen su noche con sosegada obediencia. Me llevo las llaves del dormitorio al partir a mi empleo. Sara debe creer que desconfío de su honradez y me mira dubitativa. Se le ve todas las mañanas que está por decirme algo, pero al final se calla y yo estoy tan contento. Cuando arregla el dormitorio de 9 a 10, hago ruido en el salón, pongo un disco de Ben Carter que ocupa toda la atmósfera, y como Sara es también amiga de saetas y pasodobles, el armario parece silencioso, y acaso lo esté, porque para los conejitos transcurre ya la noche y el descanso. Su día principia a esa hora que sigue a la cena, cuando Sara se lleva la bandeja con un menudo tintinear de tenacillas de azúcar. Me desea buenas noches, sí, me las desea André. Lo más amargo es que me desea las buenas noches y se encierra en su cuarto, y de pronto estoy yo solo con el armario condenado, solo con mi deber y mi tristeza. Los dejo salir, lanzarse ágiles al asalto del salón, oliendo vivaces el trébol que ocultaban mis bolsillos, y ahora hacen en la alfombra efímeras puntillas que ellos alteran, remueven, acaban en un momento. Comen bien, callados y correctos. Hasta ese instante nada tengo que decir. Los miro solamente desde el sofá, con un libro inútil en la mano. Yo que quería leerme todos sus Girardot, André, y la historia argentina de López, que tiene usted en el anaquel más bajo, y se comen el trébol. Son 10, casi todos blancos. Alzan la tibia cabeza hacia las lámparas del salón, los 3 soles inmóviles de su día. Ellos que aman la luz porque su noche no tiene luna, ni estrellas, ni faroles. Miran su triple sol y están contentos. Así es que saltan por la alfombra, a las sillas, 10 manchas livianas se trasladan como una moviente constelación de una parte a otra, mientras yo quisiera verlos quietos, verlos a mis pies y quietos, un poco de sueño, de todo Dios. André, el sueño nunca cumplido de los dioses, no así insinuándose detrás del retrato de Miguel de Unamuno, en torno al jarrón verde claro, por la negra cavidad del escritorio, siempre menos de 10, siempre 6 u 8, y yo preguntándome, ¿dónde andarán los 2 que faltan? ¿Y si Sara se levantara por cualquier cosa y la presidencia de Rivadavia que yo quería leer en la historia de López? No sé cómo resisto, André. Usted recuerda que vine a descansar a su casa. No es culpa mía si de cuando en cuando vomito un conejito, si esta mudanza me alteró también por dentro. No es nominalismo, no es magia, solamente que las cosas no se pueden variar así de pronto. A veces las cosas viran brutalmente, y cuando usted esperaba la bofetada a la derecha, así, André, o de otro modo, pero siempre así. Le escribo de noche, son las 3 de la tarde, pero le escribo en la noche de ellos. De día duermen. Qué alivio esta oficina cubierta de gritos, órdenes, máquina royal, vicepresidentes y mimeógrafos. Qué alivio, qué paz, qué horror. André, ahora me llaman por teléfono. Son los amigos que se inquietan por mis noches recoletas. Es Luis, que me invita a caminar. O Jorge, que me guarda un concierto. Casi no me atrevo a decirles que no. Invento prolongadas e ineficaces historias de mala salud, de traducciones atrasadas, de evasión. Y cuando regreso y subo en el ascensor ese tramo, entre el primero y segundo piso, me formulo noche a noche irremediablemente la vana esperanza de que no sea verdad. Hago lo que puedo para que no destronce sus cosas. Han roído un poco los libros del anaquel más bajo. Usted los encontrará disimulados para que Sara no se dé cuenta. ¿Quería usted mucho su lámpara con el vientre de porcelana lleno de mariposas y caballeros antiguos? El trizado apenas se advierte. Toda la noche trabajé con un cemento especial que me vendieron en una casa inglesa. Usted sabe que las casas inglesas tienen los mejores cementos. Y ahora me quedo al lado para que ninguno le alcance otra vez con las patas.
Es casi hermoso ver cómo les gusta pararse, nostalgia del humano distante, quizá imitación de su Dios, ambulando y mirando los oscos. Además, usted habrá advertido en su infancia quizá que se puede dejar a un conejito en penitencia contra la pared, parado, las patitas apoyadas y muy quieto horas y horas. A las 5 de la mañana he dormido un poco, tirado en el sofá verde y despertándome a cada carrera felpada, a cada tintineo, los pongo en el armario y hago la limpieza. Por eso Sara encuentra todo bien, aunque a veces le he visto algún asombro contenido, un quedarse mirando un objeto, una leve decoloración en la alfombra, y de nuevo el deseo de preguntarme algo, pero yo silbando las variaciones sinfónicas de Frank, de manera que no. ¿Para qué contarle, André, las minucias desventuradas de ese amanecer sordo y vegetal, en que camino entre dormido, levantando cabos de trébol, hojas sueltas, pelusas blancas, dándome contra los muebles, loco de sueño, y mi jeep que se atrasa, Troyat que no he traducido, y mis respuestas a una señora lejana que estará preguntándose ya así, ¿para qué seguir todo esto? ¿Para qué seguir esta carta que escribo entre teléfonos y entrevistas? André, querida André, mi consuelo es que son 10 y ya no más. Hace 15 días contuve en la palma de la mano un último conejito, después nada. Solamente los 10 conmigo, su diurna noche y creciendo, ya feos, y naciéndoles el pelo largo, ya adolescentes, y llenos de urgencias y caprichos, saltando sobre el busto de Antinú. Es Antinú, ¿verdad? Ese muchacho que mira ciegamente, o perdiéndose en el living, donde sus movimientos crean ruidos resonantes, tanto que de allí debo echarlos por miedo a que los oiga Sara y se me aparezca horripilada, tal vez en camisón, porque Sara ha de ser así con camisón. Y entonces, solamente 10. Piense usted esa pequeña alegría que tengo en medio de todo, la creciente calma con que franqueo de vuelta los rígidos cielos del primero y el segundo piso. Interrumpí esta carta porque debía asistir a una tarea de comisiones. La continúo aquí en su casa, André, bajo una sorda grisalla de amanecer. Es de veras el día siguiente, André. Un trozo en blanco de la página será para usted el intervalo, apenas el puente que une mi letra de ayer a mi letra de hoy. Decirle que en ese intervalo todo se ha roto. Donde mira usted el puente fácil, oigo yo quebrarse la cintura furiosa del agua. Para mí este lado del papel, este lado de mi carta, no continúa la calma con que venía yo escribiéndole cuando la dejé para asistir a una tarea de comisiones. En su cúbica noche sin tristeza duermen 11 conejitos. ¿Acaso ahora mismo? Pero no, no ahora. En el ascensor, luego o al entrar, ya no importa dónde, si el cuándo es ahora, si puede ser en cualquier ahora de los que me quedan. Basta ya. He escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en el destrozo insalvable de su casa. Dejaré esta carta esperándola. Sería sórdido que el correo se la entregara alguna clara mañana de París. Anoche di vuelta a los libros del segundo estante. Alcanzaban ya a ellos, parándose o saltando. Royeron los lomos para afilarse los dientes, no por hambre. Tienen todo el trébol que les compro y el almacén o en los cajones del escritorio. Rompieron las cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto Torres. Llenaron de pelos la alfombra y también gritaron. Estuvieron en círculo bajo la luz de la lámpara, en círculo y como adorándome, y de pronto gritaban como yo no creo que griten los conejos. He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela roída, encerrarlos de nuevo en el armario. El día sube, tal vez Sara se levante pronto. Es casi extraño que no me importe verlos brincar en busca de juguetes. No tuve tanta culpa. Usted verá cuando llegué que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento que compré en una casa inglesa. Yo hice lo que pude para evitarle un enojo. En cuanto a mí, del 10 al 11 hay como un hueco insuperable. Usted ve, 10 estaban bien, como un armario, trébol y esperanza. ¿Cuántas cosas pueden construirse? No ya conoce, porque decir 11 es seguramente 12. André, 12 que serán 13. Entonces está el amanecer y una fría soledad en la que caben la alegría, los recuerdos, usted y acaso tantos más. Está este balcón sobre su hipacha lleno de alba, los primeros sonidos de la ciudad. No creo que les sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines, tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto antes de que pasen los primeros colegiales.
Fin. Fin. Bueno, ¿quién quiere compartirnos sus percepciones sobre el cuento? Ahí le doy la palabra a nuestro moderador Mauro. Bueno, gracias. Yo lo primero que veo, para mí el cuerpo tiene el cuento, al cuento le di dos interpretaciones, ¿no? Una primera, consistente en el rechazo a un orden inmodificable. Ya cuando empieza a avanzar y todo, la interpretación que le doy yo no es tanto el rechazo a un orden inmodificable, sino precisamente la imposibilidad de cambiar frente a la necesidad de hacerlo cuando el orden que había se altera completamente. Y precisamente eso, pues en eso termina, ¿no? En lo de la primera parte, yo creo, sinceramente, que me da por pensar que es el rechazo a un orden superficial. Pero sí, a uno que se mantiene, pero es como si los próximos al narrador no se dieran cuenta del orden. Entonces, ese orden se va. Sí, es como si los presentes no se entendieran, y esa falta de entendimiento es lo que lleva al caos que vemos. Y entonces las costumbres y las formas de vida cambian. Algo que sí me parece innegable es que los conejitos pueden significar cualquier cosa, ¿no? Son unos personajes meramente simbólicos que pueden ser interpretados como todo tipo de elemento capaz de generar un cambio en el orden de la vida, en el orden de vida que se trae. Esa razón es que el tipo dice que un mes es mucho tiempo. Dicen que para romper hábitos se necesitan 20 días. Un orden, pues, está más o menos dentro de ese tiempo. Sí, con esto dejo ahí la primera intervención. Gracias. ¿Quién continúa? Sí, bien pueda. Elizabeth. Bueno, a mí la descripción del apartamento realmente me fascinó. Me parecía estar viendo la recreación de una película argentina donde uno ve exactamente los libros como los ve, las ventanas, etcétera. Esa parte me encanta, con excepción de la foto del amigo muerto, que me parece un poco perturbador, pero lo que más me impactó es el hecho de vomitar conejos, porque uno dice, cuando hay algo que le molesta, cuando algo no va bien, uno dice, es que me revolvió el estómago, por ejemplo. Uh-huh. Así que vomitar conejos es que estoy pensando como, ¿por qué estaría pasando el escritor en ese momento si tiene ganas de vomitar conejos todo el tiempo, ¿no?
Es como mi apreciación, porque si está en un orden, en una cosa bella y encantadora, mucho por leer, con mucho por entretenerse quizás, y ese orden y esa belleza viene a ser perturbada por el hecho de tantos conejos que vomita, es eso, es un malestar, es lo que creo yo. Y esa es mi intervención. David, si quieres, nos comentas tu punto. Veo que tienes la manito levantada. Sí, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la lectura de ese cuento, Vicky. No, la verdad no lo había escuchado, no lo había leído. Yo quería sorprenderme, entonces mientras lo ibas leyendo, yo lo iba leyendo al tiempo. Y fue la primera vez y me gustó, me pareció bien, bien interesante. Uno se hace una película en la mente y es curioso. Se pone a representar la situación. Es curioso representar esas situaciones anormales, esas cosas que como me hizo cuando uno hablaba del realismo mágico de Gabriel García Márquez, hace que esas cosas mágicas o que son irreales sean muy naturales, ¿no? Pues quería explicar lo que ha pasado con los conejos y uno, pero ¿cuáles conejos? ¿De qué está hablando? A ver, yo le hice varias interpretaciones porque creo que es un cuento muy abierto y da para muchas interpretaciones. Y ya lo decía una Mauro, pero yo creo que cuando uno espera, hay un pedazo en La montaña mágica de Thomas Mann que me encantó y siempre lo recuerdo de vez en cuando, dice, esperar es como ver pasar el tiempo sin disfrutarlo, es como masticar, como no masticar la comida, como pasarla entera, como la comida que no lo alimenta a uno, algo así dice ese fragmento. Creo que en una añoranza que se tiene una persona que se va, que deja un lugar vacío, que hace falta, que se extraña, que en ese sentido que se generan las cartas, empieza a haber una desesperación y uno empieza a imaginarse cosas. Empieza a volar la imaginación que estará haciendo, cómo estará, y en esa imaginación, en esa casa ve cosas que realmente no están pasando. Entonces, como hay personas que se obsesionan y en esa obsesión eh, raya con la locura y raya de ver cosas que son irreales, que no existen. Por ejemplo, es imposible vomitar conejos, pero yo lo veo de un carácter muy obsesivo de parte de él hacia la persona que se va, que se fue. Está imaginando cosas como para decirle, mire, y esas para que intentarle decir que esos conejos seguramente la ha destrozado la casa, ha tirado todo, la lámpara la rompió, la dañó, desesperado de pronto me da la sensación de por qué ya no llegaba o por qué estaba lejos y le intenta explicar como que él se ha sentido así y intenta poner una imagen de algo que no existe, que son los conejos. Entonces se crea una rutina. Para mí los conejos explican la rutina de que todos los días hace lo mismo, se sienta, la piensa, ve las cosas iguales, todo le recuerda a ella y aparece eso en su mente, pero eso sería más de un carácter obsesivo. Yo lo veo ya cuando ya está desesperado, cuando la cosa o la nostalgia o el dolor o el remordimiento o las cosas ya lo superan, empieza a ver conejos. Es algo irreal que cuando estamos de una persona, por lo menos alguien está viajando en otra ciudad y decimos, bueno, ¿y será que está haciendo? Y esto, y uno se hace sus películas. Para mí que él se estaba haciendo sus películas con la persona que estaba lejos y ya en su mente estaba fantaseando con cosas que superaban la realidad. Esa sería una interpretación, no sé qué opinen o cómo lo ven.
Eh, Diana quiere hablar. Diana, siga. Bueno, Diana, vimos que tenías la mano levantadita, pero no te podemos escuchar. Entonces, para no dejar este silencio ahí muerto, yo tenía también la manito levantada. Entonces, mientras ubicas micrófono y podemos compartir, escuchar tu No, punto de vista. Nati, nosotros sí la estamos escuchando, Nati. Creo que eres Ay, tú la que sí, no la mil puede escuchar. disculpas. Sí. Perdón, perdón. Bueno, no sé si ya Nati me está escuchando. Ay, sí, Eh, sí. ¿Ya me escuchas? Ujú. Ok, bueno. Entonces, pues yo pienso que es eso, ¿no? Que el autor está escondiendo algo que no es convencional para la sociedad, ¿no? Porque pues, ¿quién vomita conejos, ¿no? Entonces sí siento que es como una obsesión, ¿no? Como querer esconder algo, pues para que la gente no se dé cuenta, ¿no? Como él decía, para que Sara no se dé cuenta, pero aún sabiendo que no está bien, que es raro para todo el mundo, pues él se siente bien con eso, ¿no? Él siente bien que Mm. sus conejos estén con lo básico, ¿no? Con la alimentación, que estén alrededor suyo, que le hagan un círculo. Entonces siento que pues refleja como eso, ¿no? Como una persona obsesionada o con una adicción que no quiere mostrar lo que es, pero también está luchando y queriendo pues buscar que lo escuchen, ¿no? Y por eso le genera, por eso crea esa carta, ¿no? Como diciendo y explicando y contando toda la verdad, ¿no? Lo extraño que se puede sentir y lo oculto que está frente a quién puede vomitar conejos, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando decían como son solamente 10 pero 12 13 y es, no sé, lo asocio mucho como una adicción al alcoholismo, ¿no? Es una cerveza, pero después otra y después otra y no puedo parar. Y ni siquiera él sabe cuándo va a parar o cuándo va a llegar su otro conejo, ¿no? Ve. Entonces, pues yo lo interpreto de esa manera, me pareció un cuento muy bonito y esa sería mi intervención, gracias. Sí, bueno, sigue. Liz quería hablar. Sigue Nati, No, Mauricio, y Mauricio, luego pero no sé cómo bajar la mano. Ah, bueno, entonces, sigue Nati Nati. y luego Edna. Ok. Mm, Se me bloqueó. ¿Me escuchan? Sí, Listo, pues. Eh, Muchas gracias a todos por compartir sus puntos de vista. Me llama muchísimo la atención la interpretación que tú hiciste, David, de acerca del cuento. Me llevan por otros caminos, al igual que el que estaba exponiendo Diana acerca de una adicción, de esos imaginarios de que eh, cómo nos puede trabajar la mente cuando sí, no sé, nos imaginamos situaciones que no dan a lugar y le damos rienda suelta a quizás a tantos demonios o fantasmas que podemos tener en la mente. Yo me asocio un poco y muy en la línea de lo que manifestaba Mauricio al comienzo de quizás la sensación de que las cosas ya no son como venían, ya no tienen ese curso y a partir de eso es ese temor, esa angustia, esa nostalgia, esa melancolía tan andante que se frustra tanto uno en su ser, en su individualidad, que lo que tiene son como esos ataques tan neuróticos, como esas, sí, ataques, podría decirlo, que son la representación para mí de lo que son los conejos. O sea, para mí el conejo y digámoslo así, es como esa represión de lo que estoy sintiendo, de todos esos cambios que están sucediendo, que quiera o no están sucediendo y cómo le reprimen tanto a su ser.
y trata de mantenerse bien, pero no puede. Entonces es como hay un titubeo curioso. Y lo otro que quería agregar, hay un micrófono abierto, era de que también esa forma de cómo él se resguarda en su casa, o sea, en su apartamento, cómo está tan sumergido en esa situación, en ese sentimiento que él no quiere saber del mundo, él solamente quiere estar resguardado ahí en su refugio, en su mundo, eh, tratando de sobrellevar las cosas y empleando la carta y el ejercicio de escribir como una terapia o como quizás la única forma de manifestar un descontento. Esa es mi interpretación. Quería saber, Vicky, más allá de la popularidad de este autor, ¿qué te llevó a escoger el cuento? Lo escogió Mauricio. Ok, Mauro, entonces compártenos por favor más allá de la popularidad de este autor que pues ya todos, ya tiene su renombre, ¿qué te llevó a escoger un cuento tan de principios de Cortázar, de como precisamente ese ejercicio de escritura como lo tiene, eh, de frases largas y no tan cortas como si se puede conocer un poco más en la parte más avanzada del trabajo de él? La verdad. Bueno, pues yo tengo, pues como ya se ha presentado varias veces, en varias ocasiones, algún inconveniente con la lectura de los cuentos, yo alguna vez me puse en el trabajo de sacar unos Eso fue como vomitando y conejos. tenerlos listos. Y resulta que era el primero que estaba en la carpeta. Como, como el que no finalmente no se leyó porque no era un cuento, sino un relato, algo muy descriptivo. Era de Borges, pues me pareció muy cercano a Cortázar. No, no hubo ninguna otra razón. Era el primero que estaba en la carpeta y por ser de Cortázar. Esas fueron las razones, Nati. Listo, pues, válidas, no hay rollo. Por allá en el chat tenemos un comentario de Edgar Jaramillo Bernal. No sé si lo quieran leer alguno, ya sea Vicky o tú, Mauricio. Ya voy a ver cuál es. Ah, sí. Edgar dice, creo que uno de los temas principales es la pérdida de la libertad, pues mientras estaba en su casa los conejos no representaban un estorbo para él. Sabía alimentarlos, jugaba con ellos y al final saber a quién regalárselos. Podía vomitar todas sus pesadumbres, todas sus ideas, todas sus inquietudes sin que nadie lo juzgara. Nota, se me viene a la mente leyendo este cuento que el realismo mágico ya estaba dentro de la literatura no escrita de las culturas indígenas americanas y dentro de él las prácticas chamánicas. Gracias, Edgar. Bueno, ¿Edna había pedido la palabra? Sí, señor. Bueno, a ver, ¿me escucha? Sí. Bueno, pues este cuento yo ya lo había leído pero hace un tiempito. Creo que alguna vez cuando iniciamos estas sesiones de puro cuento, lo había sugerido Mario, ¿sí? Entonces, como yo vi Cortázar y a mí me gusta tanto Cortázar, yo ese día que él pasó eso, ese día lo leí, que incluso está ahí como en la voz de Cortázar y es hermosísimo. Sobre el cuento, pues lo que pasa es que me parece que tiene como multiplicidad de interpretaciones, ¿cierto? Lo de los conejos. Puede ser, o sea, todo lo que han dicho es válido porque son diferentes perspectivas. A mí me parece que los conejitos bien también pueden ser como tribulaciones que él tenía en su cabeza, como una especie como de ansiedad persistente, ¿sí? Como ideas, como muchísimas ideas que él tenía en su cabeza.
y que las va expresando a través de la figura de los conejos y de todas las características que tienen los conejos. Entonces, cuando él dice, por ejemplo, que parece como si tuviera mucha angustia. De hecho, dicen que cuando él escribió toda esta serie de cuentos donde está él realmente, él habitó pues en una época de su vida, Cortázar, en un apartamento en París, y parece que estaba pasando como por una situación difícil, y fue precisamente cuando escribió esta serie de cuentos, y a mí me parece que los conejitos son tribulaciones, son ansiedad pura, son como no poder dormir, como no poder dejar de pensar y como que se le vienen una idea y otra. Por eso cuando él dice, bueno, hasta 10 pueden ser, pero ya 10 11 12 podrían convertirse en 13. Entonces digamos que esas ideas podrían llegar como a enloquecerlo a uno, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, me encanta cómo digamos, están descritos los fenómenos de la presencia y de la ausencia, ¿no? O sea, digamos que es la ausencia de André, que está en otro lugar, pero al mismo tiempo, mediante su narración, no hace otra cosa que describir su presencia en todos los espacios de la casa, ¿no? Entonces, alcanza uno al escuchar el cuento, como decía Eli, pues tener una representación gráfica vívida de cómo estaba compuesto el apartamento, qué contenía el apartamento de André, qué música le gustaba, la enciclopedia, ¿sí? Incluso, fíjense que Cortázar habla de la enciclopedia francesa, creo que es, no solamente en este cuento, en muchas obras, en, en muchas obras se refiere a la enciclopedia porque a él le encantaba esa enciclopedia. Entonces, digamos que su poder descriptivo de todo lo que tiene Andrea en su apartamento es una forma como de corroborar la presencia de ella, que es la dueña del apartamento. Además, desde el comienzo, desde la primera frase, Cortázar dice, yo no quería irme a vivir a ese apartamento, a su apartamento, André, ¿sí? Y como él describe como el orden y la psicorrigidez de la chica en su apartamento, todo pues debidamente ordenado, debidamente dispuesto, cada cosa en su lugar. Al parecer como que él tampoco estaba de acuerdo con eso porque tenía como otra forma de vivir y de pensar y de ser en su vida, sí, más como más liberada, como de más libertad. Entonces digamos que esos estándares como de orden es como si lo atormentaran, ¿no? Eso es en otro aspecto también, me gusta cómo él se refiere a la carta, o sea, él escribe es un cuento, pero realmente pues es una carta, pero es una carta donde al parecer él como que no pretende que haya respuesta del destinatario, ¿cierto? Es más como un mensaje, es más, y cuando uno ve que al final digamos, él se lanza por el balcón, él se suicida. Entonces uno podría pensar, es un mensaje suicida hacia su amiga André, porque sí, en su última frase cuando dice, y bueno, y creo que tendré que lanzarme antes de que sea la hora en que pasen los colegiales o algo así. Entonces es también como un mensaje grande de desesperanza en medio de toda esa como tribulación que yo veo que está lleno es de ansiedad y los conejos son como la ansiedad, ¿cierto? Manifiesta. Entonces, pues bueno, esa es como mi percepción. Bueno, gracias, Edna. Bueno, qué pena, eh, yo estaba en turno, no sé, y hay más personas que quieren hablar, entonces yo le cedo el turno a Vicky, que acaba de pedir la palabra. No, perdón, estaba primero Liz. Elizabeth Oviedo. Hola. Bueno, hola. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, también es la primera vez que asisto a la sesión. Eh, pues a mí siempre me ha parecido que Cortázar tiene como unas métricas y unas formas bien confusas para mí.
pero que también hay una representación eh, muy, como muy cercana con, también con su, como con el momento, los momentos que vivió en sus narraciones. Y yo pues me adhiero mi interpretación acerca de, o lo que sentí pues en el momento en que empieza el cuento, pues es justamente eso que ustedes hablaban de, pues del orden, ¿no? De cómo irrumpe en la vida de otra persona. Él, inclusive, pues hay un afán en contarle que inclusive no es, lo dice como, no es que no fue mi culpa, ¿cierto? Como es el asunto, quería contarle qué es lo que está pasando y es un asunto como de los conejos. Y también asocio el tema de los conejos como con las ideas, como con esas, con esos pensamientos, con esas ideas que surgen. Eh, y también asocio el tema como del suicidio en el momento también de matar esas ideas, ¿no? Él dice que va como a ese lugar, solo como al baño, tal vez, ¿cierto? Donde normalmente se producen los suicidios, ¿cierto? Las bañeras, bueno, todas estas cosas. Hay una descripción acerca de, como de ese proceso que él intenta realizar y que no logra. Y también, digamos que lo reafirma cuando dice que, pues que no va a poder hacerlo, ¿sí? Y que seguramente van a seguir saliendo, va a seguir vomitando otros. No, eso no va, tal vez no va a parar, ¿no? Y pues me llama mucho la atención el tema de pensarse también en los momentos incómodos, ¿no? Cosas que dentro de la palabra o dentro de la idea o de los mensajes que damos, cómo puede afectar pues al otro. Me gusta mucho la parte de la descripción, ¿sí? También creo que tiene que ver con su vida eh, en, en París, porque realmente lo recrea muy bien y pues uno como que alcanza a meterse bastante como en el cuento. Eh, Creo que eso es lo que yo quería como manifestar respecto a pues como a las sensaciones que tuve de estos y pues también en parte un poquito como que lo asocio con el tema de la incomodidad en, en la parte como política, ¿no? De acuerdo también a las luchas que él tuvo o a las cuales se adhirió durante pues su vida y su carrera literaria. Entonces, como esa sensación de incomodidad, de que a veces eh, queremos arreglar, ¿cierto? Y a pesar de que los objetos se rompieron, de que él intenta de que todo esté bien, ¿cierto? Para cuando ella regrese, si algún día regresa, eh, para que todo lo encuentre como en orden, ¿no? En ese orden que está de alguna manera preestablecido. Y a veces también como que lo asocio con la parte como política y que a veces se intenta como, a pesar de que son nuestros conejos, nuestras ideas que salen, y que a veces pueden llegar a generar algún daño en el orden de los otros, pues siempre queremos ser como correctos, ¿no? Políticamente correctos. Eso. Bueno, gracias. Gracias, Elizabeth. Sigue Vicky. Sí, yo quería retomar un poco el aporte sobre el tema de las adicciones, ¿no? Porque hay una parte en el cuento en que él dice que para matar los conejos, una o dos cucharadas de alcohol, que pueden ser más, pero que de pronto pueden ser menos, ¿no? Eh, para mí los conejitos son los pensamientos que se desbordan, porque a medida que uno va leyendo el cuento, la ansiedad de él va aumentando. Él puede manejar ciertos pensamientos hasta cierto número, ¿sí? Que también es una simbología, pero ya después cuando empiezan a hacer más y más y más, él siente como esa incapacidad para manejarlos y como para llevarlos a un lugar seguro, que a la final es lo que al final pasa, y es que él dice, ya están destrozando todo, están muy grandes, ya están royendo las tapas de los libros, sí, es como lo que yo siento es un desbordamiento de esos pensamientos que no se pueden parar, y frente a eso pues está la opción del suicidio. Eso por un lado, eso me parece que es algo súper importante. Y pues digamos que en la vida práctica
las adicciones al alcohol están relacionadas con apagar los pensamientos, o sea, con callar la mente, ¿sí? La gente recurre al alcohol porque tu mente está desbordada y el alcohol le permite calmar esos pensamientos y olvidarlos por un tiempo, que es un poco la propuesta de él cuando piensan matar a los conejos con alcohol. Y el tema también me parece muy chévere de cómo le entrega a él los conejos ya crecidos a la señora Magnolia, perdón, a la señora de Molina, porque es también como ese esfuerzo que él hace por recuperar su centro, ¿no? Y que lo había logrado en otros escenarios, como que el pensamiento crece, el pensamiento se fortalece, el pensamiento se toma forma y luego se entrega y de alguna manera pues como que uno se libra de eso, cuando uno tiene esa posibilidad de procesarlo. Entonces creo que eso también es muy simbólico y muy importante de revisar. Y trayéndolo un poco como al contexto de cómo es nuestra vida diaria, pues nosotros siempre estamos tratando de acomodarnos, de procesar o de cuestionar o de cambiar nuestro entorno, ¿sí? Un entorno y situaciones que nos pesan, situaciones que no comprendemos, situaciones con las que no estamos de acuerdo y otras con las que fluimos de una manera muy bonita también en la vida. Y digamos que yo pienso que también ese es el arte de nosotros como seres humanos, ¿sí? Y el hecho de que él pueda hablar de eso y decir, bueno, estoy en esta situación con los conejos, es también un intento, yo creo que muy humano, de poner en orden todo lo que nos sucede. La otra cosa muy importante del cuento, pues como yo lo veo y lo interpreté, es que los pensamientos están la mayoría del tiempo en silencio cuando la gente está trabajando, porque la gente tiene que salir, la gente tiene que vivir su vida, tiene que ser funcional. Entonces, mientras tanto, mientras todo eso pasa, los pensamientos existenciales, los pensamientos que nos desbordan, duermen un poco. Por eso se despiertan cuando él llega a casa, porque ya no tiene ya le toca enfrentarse con él mismo. Y los conejitos representan para mí esa conversación que nosotros tenemos que tener con nosotros mismos al final del día, de decir, bueno, nosotros en qué estamos y cómo estamos procesando esto. Y por eso es que él no duerme. Y una persona que no duerme es una persona que se enferma. Muchos de los métodos de tortura que se usaban en las situaciones de guerra era no dejar a las personas dormir. Y les ponían alfileres aquí entre los dos párpados para que la persona, obviamente, pues al tratar de dormir se despertara del dolor y de la angustia de su ojo pues pinchado. Y las personas en 2-3 semanas se enloquecían. Entonces eso me pareció también muy importante ahí y quería pues ponerlo aquí, compartirlo, y es, claro, él ya está en una situación desesperada porque él no duerme, o sea, es una persona que tiene sueño acumulado, es una persona que no está teniendo esa posibilidad de descansar y que anhela eso. El cuento siempre está en un tono nostálgico de la paz, de la serenidad interna. Y eso es algo que a mí me impactó mucho, que me gustó mucho el cuento. Ese era mi aporte, muchas gracias. Bueno, gracias, Vicky. David, yo le cedí el turno a las damas. Sigues ahora después de mí, ¿vale? Bueno, yo les decía en la primera intervención que para mí el cuento había tenido una interpretación inicial y que con el avance en el texto, pues esta se había modificado. Y en realidad, de verdad, al comienzo, como lo dije, es un choque contra el orden establecido, y eso tiene que ver con lo que han dicho, ese choque contra el orden establecido lo interpreto yo como el reconocer el influjo de los pensamientos autodestructivos, que parece ser que es la aflicción del relator, ¿sí? Del relator. Entonces él establece un mes como tiempo de cambio, ¿no? Que un mes parece ser un lapso de tiempo no muy largo, pero para él es un tiempo suficiente para que se dé lo que él llama la noche de Idumea. Yo me puse a buscar y en literatura una noche de Idumea significa catástrofe, una noche roja, terrorífica, sangriente,
o sea, el caos. Y ahí es cuando viene la segunda interpretación y la carta deja de ser una carta para pasar a ser un reconocimiento de la afectación que viene teniendo su vida ante el crecimiento de los conejitos. Porque como él mismo lo describe, pues al comienzo son un copito de algodón, pero van creciendo y entonces les va creciendo y entonces les va creciendo el pelo y utilizan los elementos que estén a su alcance no por hambre, para roer, no tanto por hambre, sino para afilar sus dientes. Entonces, ese reconocimiento que empieza a hacer ya adentrado el texto, cuando después de que menciona la noche de Idumea, y es cuando empieza a hablar del vómito, y es como Liz lo decía, ¿no? Uno vomita lo que le incomoda. Entonces, ese vómito es el malestar de todo ese pensamiento incómodo al punto que le trastoca todo el orden del tiempo, porque los conejitos duermen en el día, que como decía Vicky, la persona sale a trabajar, pero cuando está solo, ya los afanes diarios ya no son tan inmediatos, empiezan a jugar, y entonces cuando empiezan a revolotear, y entonces fíjense que cuando los conejitos se crecieron, entonces ya se saltaban al segundo nivel de la biblioteca. Pero lo más impactante para mí no es tanto la inquietud, sino la posibilidad que los conejos, como lo dije al comienzo, que son meramente simbólicos y pueden ser cualquier tipo de afecciones, sí, de pensamiento que tiene el tipo, el narrador, le modifican completamente el orden del tiempo. Y por eso es que la carta termina siendo una confesión en la que el tipo ya completamente desposeído de toda capacidad de rechazo frente a esas voces, ya empieza a reconocer que la casa se volvió un lío y que la mucama se va a dar cuenta, y entonces, como lo dije la primera vez, esta segunda parte del cuento también refleja la incapacidad del narrador a ajustarse a la situación. Él ve como única salida el suicidio, ¿no? Porque ahí lo dice, pues sí podrán recoger 10 conejitos, pero lo más difícil es recoger el cuerpo que está al lado antes de que pasen los muchachos del colegio. En efecto, el cuento, como decía Edna, fue escrito en un momento de confusión mental del autor. Y ahí se ve reflejado, ¿no? Y repito, los conejos son aflicciones mentales. Son todas aquellas voces que empiezan a fastidiar precisamente cuando uno no las quiere oír. Por eso es que le alteran a él todo el día, porque como no los quiere oír, ya no lo dejan dormir. Gracias. David. Bueno, no, pues muchas gracias a todos, muy interesante lo que me dicen y las interpretaciones que dan del cuento. A ver, yo me quedé con un pedazo, ya lo releí como 5 veces, porque este pedacito lo voy a releer, quiero que le presten especial atención. Dice: cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo 2 dedos en la boca como una pinza abierta y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico. A ver, él ya tiene preparado qué va a hacer o cómo se va a comportar o qué se siente cuando tiene. O sea, lo primero que intuyo es que no es la primera vez que va a vomitar un conejo.
Partamos de ahí. Ahora, ¿qué sale de la boca? Cuando lo pasamos o yo lo paso al contexto real, los pensamientos están en la mente, pero en la boca salen las palabras. Entonces, claro, se llama una carta porque salen palabras. Primero, las palabras primero son pensamientos, claro que sí, pero para mí que él entra en un tema que se altera, grita, lo que sale de su boca, cuando dice que es como una efervescencia, así como cuando uno grita mucho o llora mucho, o pasa algo que le arde la garganta, o sea, genera una reacción en el cuerpo y él dice que busca que sea lo más higiénica posible. O sea, yo para qué quiero que un pensamiento sea higiénico, no, es una reacción real y para mí está más asociada al comportamiento. Y el comportamiento para mí son palabras, pueden ser gritos que se desespera, que para mí son gritos que se desespera y empieza a destrozar todo y tiene esos pensamientos obsesivos que se traducen en actos compulsivos y que reflejan como, no sé, cuando una persona se va a suicidar o tiene alguna especie de esquizofrenia o algo así, que empieza a gritar y a ver cosas, es que está pasando por una crisis compleja. Eso es lo que y le da una imagen tierna, lo endulza. Dice, ah, no, pues busquemos una forma en la que esos gritos, esas groserías, esas palabras, esas cosas que pueden afectar a los demás no sean tan feas, tan horribles, que sea como si fuera un conejito, algo bueno, algo inocente, algo tierno, algo blanco, porque cuando los intenta matar se vuelven oscuros, se vuelven grises. O sea, ese cambio de color para mí es cuando un pensamiento, las palabras están contenidas. O sea, cuando tú tienes muchísima rabia, mucha frustración, pero dices, bueno, voy a respirar, me voy a calmar, aquí no ha pasado nada. Pero cuando ya te desesperas, que saca la grosería, el madrazo, que ya se descontrolan las palabras, que dice lo que no quiere decir, y el intentar matar esas palabras, reprimirlas, lo que genera es que se altere. Por eso hay una alternancia de color, lo veo por ahí. O sea, él ya tenía unos comportamientos, ya había sentido eso antes, sabe que cuando está solo o está pensando en alguien o eso, lo deprime peor. Es como una depresión disfrazada y trata de endulzar al tiempo. Eso es la interpretación. No se me va tanto por los pensamientos, sino se me va más como en acciones concretas, cuando habla de destrozar cosas, de que ya roben los libros, de que ya a él le tocado reconstruir las cosas, porque cuando tú hablas o ofendes a una persona, queda rota, las cosas no son iguales. Para mí por ahí puede ir la cosa. Bueno, yo también quisiera decirles que hay una parte, pues me llama mucho la atención cuando él relaciona lo de escribir cartas, ¿sí? O sea, relaciona como un cuento y como la importancia de escribir cartas, ¿sí? Es como si él estuviera mandando un mensaje de cómo, digamos, que todo ese proceso de los conejitos también fuera como el proceso de escritura del autor, ¿sí? Como cuando pues se está creando una obra literaria, se está haciendo una creación literaria, ese es un proceso durísimo, ¿sí? Es un proceso eh, existencialista, es un proceso duro, entonces también, no sé, también me parece que conociendo como la literatura de Cortázar, también puede relacionarse con el proceso creativo, ¿sí? Porque él dice, por eso me gusta escribir cartas, por eso llueve, ¿sí? Es como si estuviera, como si esos pensamientos también que lo atacaran a manera de ansiedad, fuera también el sufrimiento de su proceso duro al escribir, ¿sí? De su proceso de esfuerzo al construir una historia, al construir un texto. Entonces, pues también lo vi como de esa manera.
Mauricio como que tiene el micrófono cerrado. Yo no le estoy No, escuchando. Sí, nos lo tengo cerró a cerrado, qué pena, todos. qué pena. No, yo lo que decía es que las varias referencias que el narrador hace sobre la mucama, para mí lo interpreto como aquellas personas que viven, que no aprecian la vida por estar pendientes del orden, entonces ignoran todo lo que pasa a su alrededor por mantener el método, las tradiciones, pero siempre habrá alguien que subvierte bien el orden o que se va en contra de quien quiere mantener el orden, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, yo veo ahí en la parte del individualismo que vivimos en ocasiones, cuando lo que queremos es lo que tenemos en mente y no lograr el equilibrio entre lo que pensamos y lo que existe y lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Ya? Era eso lo que quería decir. ¿Alguien más quisiera intervenir? En el chat nuevamente Edgar nos ha dejado un aporte de Mauro. Ya lo leo. Edgar, sí, los traumas del personaje son demostrados a través de los conejitos. ¿Por qué los representa como elementos alegres, blancos y bellos? Pues yo creería es porque llegan súbitamente, ¿no? Y cuando llegan, eso no se callan. Entonces brincan, saltan y se hacen ver simpáticos. No sé. No, pues para mí es que están despistando. Y cuando se aparecen de esa manera, lo hace como para despistar, para decir que es algo bueno cuando realmente es algo que lo está atormentando. Sí, pero aparecen súbitamente, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, lo que Por eso aparece demuestra, súbitamente. por eso él los describe como dinámicos y juguetones, porque el juego lo que hace es que altera el orden. Fíjese que cuando él dice, ahí viene la muchacha, entonces yo me voy para la sala, pongo la música, le subo el volumen y como a ella le gusta este tipo de música, pues no va a notar la algarabía que hacen los conequitos jugando. O sea, es como darle a la mente entrada a una sensación que pueda acallar la molestia que esas aflicciones generan, ¿no? Y como decía Vicky, esa puede ser el alcohol. Ahí Edgar acaba de escribir algo más. Dice que la nueva casa representa quizá el sanatorio, donde para él toda su enfermedad es saludable para él. Sí. Sí, está interesante por ese lado viéndolo. O sea, como esas casas de asilo donde se llevan a las personas que tienen problemas mentales y, y empiezan a imaginar cosas y esperar que va a llegar alguien que nunca llega. Sí, pues me parece algo razonable, interesante. Interesante leerlo y verlo por ese lado.
Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces pues si no hay deseo de hacer unas nuevas intervenciones, para la siguiente sesión del Puro Cuento, pues damos por terminado acá, ¿cierto? ¿O alguien más quiere hacer un comentario? Listo, María Eugenia, sigues tú. María Eugenia, tienes el micrófono apagado. Qué pena. Okay. Qué pena, bueno. Es que definitivamente ahora sí que estaba desconectada porque todo este tiempo he estado metida en otras cosas que son preocupaciones personales que no tienen que ver con la literatura. Estoy muy desconectada y he perdido mucho además la agilidad para participar y comunicarme, digamos, con personas que están en la lectura. En todo caso, les quiero dar las gracias porque es, digamos, muy enriquecedora para mí esta sesión y la considero como algo que me permite, digamos, volver a engancharme con esto, de la afición a la lectura, de participar en discusiones. Bueno, y con respecto a lo de esta noche, me ha parecido que todas las interpretaciones que han hecho, por lo que yo alcancé a captar del cuento, es que todas las interpretaciones son más o menos la misma cosa en distintas modalidades, pero más o menos la misma cosa y me han enriquecido mucho, me han ayudado a interpretarlo a mí también, porque al principio me pareció lo más desconcertante, no entendía la cosa esa de los conejitos, que después empecé a pensar, interiormente pensaba era que esos conejitos son unos monstruos que viven en él, o más bien un gran monstruo que como que se descompone en monstruos pequeños que se van desprendiendo de ese gran monstruo. Y también lo que pasa para mí con Cortázar, yo no he leído a Cortázar. Recuerdo que en la época en que leía, en que estaban pues en boga todo el boom de los latinoamericanos, leí mucho de los otros y menos de Cortázar, y por no sé qué razón, aquí sí es una cosa que no puedo ni explicar, a mí me pareció siempre que Cortázar era como el gomelo de ese grupo de escritores de esa época, y como que nunca pudo sentirse satisfecho de lo que él era y de lo que él proyectaba, como que sentía que había una disociación muy grande y luchaba como contra eso, porque quería aparecer muy, muy, muy bien, digamos, y como que no lo lograba, entonces vivía con esa angustia. Esa angustia es la que finalmente pienso yo que es ese monstruo que en donde él vivía anteriormente, como que se habían ido acomodando, los monstruos que de ahí se desprendían, pero al pasarse a un espacio completamente ajeno, con un orden completamente ajeno al de él, con un mundo completamente ajeno, empezando porque había una mucama que ponía orden y se ve que él no la tenía, y a él lo estresaba también un poco, entonces ahí sí comienzan a saltar esos monstruos y a atormentarlo. Y bueno, no más, no tengo mucho más para decir porque las interpretaciones me han parecido súper interesantes, todas. Repito, les doy las gracias, siento que este es como un poder reiniciar yo el contacto con la lectura y con la literatura, y me sentí muy bien, muy contenta. Les deseo muchas felicidades. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces con esto damos por terminada la reunión, creería yo, si no hay nadie más que quiera intervenir.
Pero antes quería comentarles que nuestra próxima sesión sería el jueves 26, en la que está previsto la lectura de Edna, y en febrero 9 la de María Eugenia. Muy bien. ¿Sí? Sí. Oh, perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. En verdad estuvieron muy interesantes las apreciaciones y comparto lo que dice María Eugenia, este espacio, y lo que han dicho varios, este espacio se está convirtiendo en algo bastante interesante. Afortunadamente el azar de la escogencia del cuento en esta ocasión no nos hizo una mala pasada. ¿Qué quiere decir eso? No, es que Nati me preguntó cuál había sido la razón para escoger el cuento. Y resulta que yo los cuentos, hay una serie de cuentos que tengo organizados para cuando haya algún inconveniente con la persona inicialmente prevista para leer, y como sucedió en esta ocasión. Entonces en la carpeta estaba de primero este cuento, y como el que supuestamente se iba a leer, que no era un cuento, no resultó siendo un cuento, era uno de Borges, pues a mí me pareció muy cercano Cortázar, y era el primero en la carpeta, pero yo dije, no, le dije, Vicky, leamos este. Y salió bien el azar. ¿Y por qué fue que no se leyó el de Borges? Porque no era un cuento, sino el relato. Se llama La Biblioteca de Babel, y es la descripción de lo que él tiene en mente de una biblioteca asociada al orden universal. Entonces, sí, es pues que ahí... para ponerte un poquito en contexto, la persona que iba a leer tuvo una dificultad y no pudo leer. Entonces hablamos con Mauro, entonces yo dije pues que yo leía, y estaba ese cuento que te está comentando Mauro, que no era un cuento, sino era más bien una descripción. Entonces hablamos con Mauro y yo le dije, Mauro, pues ese no suena tanto como a cuento, y además tiene como otro contexto más grande. Entonces por eso fue que llegamos a esto, fue lo que sucedió, Perfecto. como para darte un poquito de contexto. Bueno, gracias, Linda. Gracias, Mauro, muchas gracias a todos y qué bonita sesión, que descansen y que duerman. Bueno, feliz noche, David.